Eso es el temario grande que nos espera en esta hora y media de webinar. Pero antes de ir ya al grano y ver qué es lo que vamos a ver a lo largo de la sesión, yo también me gustaría animaros que vamos a ver diferentes temas, entonces es importante si os surge una pregunta, por favor ponerlo en la sección de preguntas y respuestas, así vamos a poder pues, rescatarlo y poder dar respuesta a las dudas, inquietudes o preguntas que habéis tenido a lo largo de esta sesión. Pues para que me conozcáis y poder presentarme brevemente, me llamo Reca Barat, ya veis que el nombre es un poco raro, soy de Hungría, pero llevo en España ya muchos años y inicio pues unos 6 años trabajando pues de forma internacional, tanto en Latinoamérica como en Europa, en gestión de proyectos de Customer Experience y Employee Experience, cosa que me apasiona, todo lo que tiene que ver con innovación, facilitación, y poder integrar, ¿no?, estos insights que podemos aprender, en este caso de los colaboradores, pues para mejorar las experiencias. Aquí también pues tenéis mi contacto y pues después de la sesión pues podemos estar en contacto pues para seguir conversando si queréis. Dicho esto, ¿qué es lo que tenemos en la agenda de hoy? Vamos a hablar primero sobre People Analytics y Voice of Employee, ¿no? Voz del colaborador. Me gustaría daros una breve introducción de por qué es tan importante esto a día de hoy y quizás un poco poner como nombre y apellido a los diferentes términos que podemos conocer pues, para estar alineados. También me gustaría invitaros, los que no estabais en el webinar anterior que tuvimos, tuvo un foco muy importante en People Analytics, ¿no? Y cuáles son los claves para su gestión. Es algo muy complementario, entonces, bueno, si no habéis tenido la oportunidad de estar en la sesión anterior, creo que puede ser interesante pues, para que podáis ampliar, ¿no?, el conocimiento con eso. Una vez teniendo esta breve introducción y conceptos, vamos a ver cuál es realmente el reto de cómo debemos escuchar la voz del colaborador y qué elementos debe contemplar nuestro voz de empleado. Vais a ver que hay muchas maneras, muchos elementos con los que podemos jugar y tenerlo en cuenta. Lo importante es que los conozcamos y que sepamos buscar es el objetivo de cada uno pues para tener un uso apropiado de ellos. Siguiente a eso, vamos a tener una sección específica de lo que no debemos hacer, es decir, vamos a ver pues diferencias, lo que puede suponer la gestión de voz de cliente y la gestión de voz de empleado. Para adelantaros, yo firmemente creo que hay más similitudes que diferencias, no obstante hay algunos temas específicos que es muy importante tenerlo en mente y no trasladarlo como copiándolo directamente de la gestión de voz de cliente. Y finalmente, después de ver tantos conceptos, lo que vamos a hacer es aterrizarlo, ¿no?, en una solución tecnológica, que en este caso es Qualtrics Employee Experience, y vamos a ver cómo podremos lograr insights accionables, ¿no? Cómo puede la tecnología también pues, facilitar nuestra vida a la hora de trabajar sobre People Analytics y la voz del colaborador. Bueno, allá vamos. Si queréis ya empezamos con la primera sección. Y aquí me gustaría parar solamente para un momento, ¿no? Para ver por qué ha tomado tanta relevancia experiencia de empleado pues en los últimos años. Al final, lo que veis aquí es una cadena, con lo que yo creo que no necesita tanta explicación, ¿no? Que unos colaboradores que tienen un compromiso alto con la compañía van a generar experiencias agradables a sus clientes y a través de estas experiencias positivas generando emociones y recuerdos en las interacciones que tienen los clientes, lo que conseguimos es unos clientes que van a ser fieles con nuestra compañía. Y eso al final está impactando en nuestro resultado financiero, ¿no? ¿Y eso cómo se conecta al final con experiencia de empleado? Pues cuando tenemos clientes felices que son contentos a la hora de tener estas interacciones con la compañía, eso genera
pues unos colaboradores que son orgullosos, ¿no? de trabajar en esta organización. Y a través de este compromiso, además que ellos tienen, lo que logramos es que haya menos rotación, ¿no? Es decir, que realmente contemos con personas durante años y años. Y al final eso nos permitirá pues también poder invertir mucho más en lo que es la experiencia de los colaboradores. Me gustaría también traeros algunos números, porque a los últimos años ha cambiado, yo creo que bastante el foco que las compañías están poniendo en experiencia de empleado. De hecho, tenemos aquí un estudio reciente de Qualtrics abarcando unos 250 personas líderes de recursos humanos, ¿no? Y ellos lo que afirman en este estudio, lo que estamos viendo, que un 70% de los casos tenemos entre las personas que realmente promueven la experiencia de empleado, el CEO de la compañía. Es decir, es clave que esta persona y el board de la compañía esté alineado, ¿no? con esto y que vaya empujando lo que es experiencia de empleado, siempre pues, alineado con la visión de experiencia de cliente, ¿no? También lo que vemos es el porcentaje, ¿no? y el nivel de engagement que pueden tener profesionales de recursos humanos, incluso en proyectos de experiencia de cliente que tienen en la organización. Y eso vais a ver más adelante que es clave hacer estas sinergias y estas conexiones entre experiencia de cliente y experiencia de empleado, ¿no? Pues para poder trabajar de una forma mucho más sincronizada. Luego, algunos datos más interesantes que tenemos aquí. Os he comentado, y vamos a verlo un poquito más adelante, los diferentes elementos que podemos contemplar en un programa de voz de empleado. Lo que vemos aquí, cuáles son, digamos, a día de hoy los tipos de mediciones, los elementos que más se están usando las compañías según este estudio. Y en el top 2 de este ranking, lo que veis que pues están los estudios de engagement, de compromiso, y también los pulsos, ¿no? Que estaríamos hablando de unas mediciones que se van repitiendo sistemáticamente en el tiempo para ir trabajando sobre un tema específico y de así pues ir cambiando comportamientos y generando, viendo tendencias. También lo que estamos viendo un poco la efectividad, qué efectivo es la organización a la hora de traer este feedback de los colaboradores, pues para poder usarlo, realmente generar transformaciones a través de estas retroalimentaciones recopiladas. Aquí vemos como diferentes niveles donde las compañías llegan. Yo honestamente creo que esto sigue siendo el reto y más en organizaciones grandes donde tenemos estructuras más complejas de poder llegar a los diferentes colaboradores, generar planes de acción y que realmente pasen estas transformaciones y que tengan unos responsables asignados, ¿no? Pues para que no se quede en el olvido todo lo que los colaboradores nos están aportando. Si me permitís, me gustaría agregar algunos datos adicionales, ¿no? a lo que estamos viendo. Creo que lo que hemos visto hasta ahora es bastante positivo. Son, os diría, las luces, ¿no? de Employee Experience Management. Quizás también hay algunas cosas donde todavía tenemos que seguir mejorando. Vemos que las compañías que siguen trabajando, que están trabajando sobre Employee Engagement, la mayoría sigue trabajando en un formato anual, ¿no? Aunque esté cada vez más subiendo pues, el número de las compañías, el porcentaje que tienen más espacios dentro del año pues, para hacer este ejercicio. Y esto es clave, ¿no? Pues, que no solamente tengamos una medición anual, sino que realmente tengamos como la capacidad a través de diferentes elementos del voz de empleado pues ir accionando el feedback y haciendo mejoras pues para que sea esto visible a los colaboradores, ¿no? Que no solamente estemos recopilando información, sino que también estamos
analizándolo y devolviendo y mejorando las experiencias en su día a día. Y finalmente, quizás hacer como un último highlight sobre lo que creo que sigue siendo el segundo reto, eh, lo que tenemos, y es la coordinación con experiencia de cliente. En las organizaciones donde tenemos el privilegio de contar con una área de experiencia de cliente, tenemos que ver cómo estamos, qué mecanismos diseñamos para trabajar esto de forma conjunta. Pues porque muchas veces quizás pues podemos tener pilotos, mejoras, en el journey de cliente, que finalmente también están requiriendo pues cambiar procesos, roles internamente, donde tenemos que estar implicados y estar muy alineados, ¿no?, entre las diferentes áreas. Dicho eso, si me permitís, os he traído una definición, ¿no? ¿Qué es lo que podría significar People Analytics? Al final estaríamos hablando de un enfoque global de analítica de datos, que nos permite integrar diferentes tipos de datos, de información, de encuestas. Y cuando hablo de datos también hablo datos demográficos, datos o métricas más experienciales, ¿no? Además, como os he adelantado, conectando todos lo que son los datos de Employee Experience con los datos de Customer Experience, porque de esta manera vamos a ser capaces de identificar el impacto, lo que los colaboradores tienen en la experiencia de los clientes. Para ir aterrizando esta definición, podríamos diferenciar 4 pilares de datos que sí o sí deberíamos manejar en People Analytics. Y serían los siguientes. Pues por un lado tendríamos unas métricas de performance a nivel organizacional, ¿no? Aquí veis algunos ejemplos, la lista se podría pues ampliar mucho más, pero quizás pues para traeros algunos ejemplos lo que podríamos tener, ¿no? Como podría ser el ingreso por empleado. Más adelante lo tengo, pero aquí se conectarían también datos básicos de la organización, datos globales, ¿no?, como podrían ser, por ejemplo, el número de los colaboradores que tiene. También tendríamos métricas quizás más operacionales, ¿no? Y estos serían datos que vienen, métricas que vienen de recursos humanos, que ya forma parte de la experiencia de empleado, y sí que tendríamos que tenerlos en cuenta pues para poder analizar y poder ver el impacto que estamos generando a través de las experiencias dentro de la compañía, ¿no? Otra vez tenéis pues, varios ejemplos, ¿no?, de absentismo, de rotación, de la salida voluntaria e involuntaria, o bien la productividad de los colaboradores. Hay muchísimo, muchísimo más de esto. También tendríamos métricas propias de Employee Experience, ¿no? Estoy convencida que muchos de vosotros que estáis ahora en la sesión estáis ya trabajando activamente sobre la voz de colaborador, estáis haciendo mediciones de NPS, o bien de engagement, o a lo mejor de Employee Effort Score, o la permanencia. Es decir, al final son métricas que nos pueden sonar varios de ellas del mundo de Customer Experience. Pero vamos a ver que también hay algunas quizás como más propias, que en este caso pues podría ser el engagement. Y tenemos los viejos conocidos, los que venís de Customer Experience, que seguro que tenemos algunos participantes que vienen de este mundo, de este background. Pues tenemos las métricas que usamos principalmente en el mundo de experiencia de cliente, ¿no? Pues varios que conocemos, el CSAT, Customer Effort Score o Share of Wallet, el ARPU, etcétera. Son métricas que nos ayudan a hacer este cruce, ¿no?, pues para poder generar este impacto y analizarlo, cuál es el impacto del colaborador sobre la experiencia de los clientes. Y eso es especialmente importante, perdonad, cuando hablamos de colaboradores de front que están en primera línea de cliente. Para hacer como un paréntesis y también mencionarlo, que incluso las personas que están a lo mejor en oficinas centrales y tienen sus clientes internos también pueden aplicar pues estas métricas, ¿no?, que al final, en este caso, sus clientes van a ser los colaboradores. Bien, dicho esto, ya creo que podemos tener una claridad
cuál es el objetivo y qué es lo que está buscando People Analytics. Y habéis visto ya a través de las métricas de Employee Experience que tenemos pues una parte clave que es la voz del empleado, ¿no? Donde estaríamos midiendo pues la experiencia y el compromiso que tienen los colaboradores. Lo que nos interesa es entender cuáles son sus vivencias, qué es lo que quieren lograr, cuáles son sus preocupaciones, los puntos de dolor, qué es lo que desean, ¿no? Cuáles son sus percepciones. Y esto lo podemos lograr a través de diferentes tipos de feedback, hablando de voz solicitada o no solicitada, o la voz estructurada o no estructurada. Aquí me refiero, pues la voz estructurada podría ser, por ejemplo, pues, una encuesta, ¿no? Donde recibimos unas respuestas de los colaboradores, mientras la no estructurada podría ser pues un campo abierto, ¿no? Incluso dentro de una encuesta, donde el colaborador pues, nos puede escribir, ¿no? Y ese texto tendríamos que pues, analizarlo, ¿no? También, si os fijáis, hablamos de diversas fuentes. Los colaboradores también tienen pues, muchas fuentes. En muchas compañías tenéis pues, vuestra intranet o bien pues, un Slack o Teams que también nos permiten pues, nuevos canales donde podemos escuchar de forma diferente lo que sería la voz del colaborador. Perdonad. Bien, dicho esto, seguimos teniendo retos y yo creo que hay varios retos que son importantes a traer sobre la mesa para ver cómo debemos realmente escuchar a los colaboradores. Porque al final lo que son las mediciones serían la cima del iceberg o iceberg, si os gusta más lo que estáis viendo. Y al final todo lo que conlleva la gestión de experiencias, toda esta parte es algo que igual no es visible de primera vista. Al final lo que estamos buscando es cambiar comportamientos, modelos mentales con la transformación. Y es algo que requiere pues, tiempo, mecanismos, gobierno y la tecnología pues, puede ser una buena aliada en lograr esto. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces medimos mucho, ¿no? Es decir, tenemos muchas mediciones establecidas, pero os lanzo la pregunta, pues para los que estáis ya quizás más metidos en la gestión de voz de empleado, ¿estamos midiendo lo que realmente es importante para el colaborador? Y si lo estamos midiendo, ¿lo hacemos de la manera correcta? A veces nos pasa que preguntamos, por ejemplo, sobre la experiencia de onboarding en la primera semana, pero quizás también debemos contemplar que el onboarding al final es un proceso, ¿no? Está fenomenal preguntar cómo te sientes en la primera semana, pero también pues en el primer mes, en el tercer mes, incluso en el sexto mes. O cuando hablamos de las formaciones, dado que es una de las interacciones del Employee Journey más medida, donde ponemos el más foco, preguntamos mucho, pues, cómo fue tu experiencia, que evalúes el facilitador de la formación o de la sesión, pero también preguntamos que qué es lo que mm, no has entendido o no has podido asimilar dentro de la sesión y pues para poder establecer mecanismos o cambiar la estructura de las sesiones pues para poder apoyar los colaboradores. Dicho eso, como una primera conclusión, lo que podemos tener es que debemos medir lo que realmente es útil y aporta valor al colaborador. Y aquí me refiero tanto a los momentos en el employee Journey, como también el cómo lo preguntamos y qué es lo que preguntamos. Finalmente, lo que estamos buscando es no solamente recopilar este feedback, sino analizar esta información y vais a ver que hay algunos casos donde sí que debemos cerrar este ciclo con el colaborador. Es decir, llegar a un nivel individual y pues poder entender qué es lo que ha pasado pues, para seguir mejorando y transformando las experiencias. También es importante que esto lo llevemos a un nivel táctico donde podemos buscar patrones en la experiencia, qué es lo que más se repite, y a base de esto pues empezar a planificar y transformar las experiencias.
Ya os he mencionado, yo creo que he dado como varias pinceladas sobre qué preguntar y cómo preguntar, que sería algo importante pues para analizarlo, para realmente generar impacto sobre la experiencia del colaborador. Y aquí es clave mantener la visión del colaborador y asegurarnos que lo que estamos preguntando no es un check interno nuestro que queremos saber, sino que es realmente importante a base de su experiencia. Los que estáis trabajando sobre experiencia de empleado, pues aquí un input fenomenal que podéis tener también es todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de la experiencia del empleado, entender el employee journey, los working personas, todo esto al final se va sumando pues para que podamos enfocar de la mejor manera nuestras preguntas en estos instrumentos de medición. ¿Por qué? Ya creo que ha quedado bastante claro que realizar encuestas de empleado no equivale a gestionar la experiencia de empleado. Bien, es solamente una primera pieza, ¿no? De recopilar este feedback y luego todo este camino que hemos visto nos queda para que realmente hagamos esta gestión. Y con esto os lanzaría pues el segundo, perdón, en el tercer reto o conclusión que podemos tener un punto sobre lo que podemos reflexionar, ¿no? Cuando estamos diseñando nuestro programa de voz de empleado, vamos a ver que hay muchos elementos, pero vamos a tener que tomar también decisiones. Es decir, por ejemplo, según qué criterio vamos a preguntar a los compañeros. ¿Vamos a hacer pulsos todos los días o van a ser pulsos semanales o mensuales? ¿O les preguntamos bajo proyecto, cuando terminan un proyecto? ¿O cuando sucede un cambio y cambian un rol y se incorporan un nuevo rol? ¿Qué reglas de saturación vamos a establecer pues para tampoco saturar a los colaboradores con diferentes tipos de encuesta en todo el tiempo, ¿no? Pues todos estos son decisiones que no hay una regla pues para hacerlo, sino que tenemos que evaluar bien, valorar bien la situación que tenemos en nuestra compañía y también ver qué elementos incorporamos en nuestro programa de voz de empleado y cuáles son los objetivos de estos elementos. Esto nos ayudará pues poder poner un enfoque en cada uno de ellos y tomar estas decisiones que vemos aquí en el tercer punto. No puede faltar, obviamente, la conexión entre Customer Experience y Employee Experience. Os he dicho que es un reto, sigue siendo un reto. Y si esto llegamos a entender de cómo escuchar a los colaboradores, me gustaría plantearos esta reflexión, ¿no? Que cuando tenemos un cliente que pasa por una experiencia donde pues, no hemos cumplido sus expectativas, ha tenido una mala experiencia. Imaginaros que también pues, es un detractor y cerramos el ciclo con él, ¿no? Tenemos el close the loop con esta persona pues, para entenderlo, por qué no le resolvieron, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado, ¿no? En esta ocasión. Si hacemos esto, os planteo la pregunta, ¿por qué no preguntamos también al colaborador que ha atendido a este cliente, que a lo mejor ha tenido alguna barrera o qué es lo que no le ha permitido gestionar de la manera adecuada esta situación? ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? Muchas veces hacemos como la primera parte de la tarea y no la segunda, ¿no? Y si además esto lo hacemos de una forma conectada, pues los insights y los aprendizajes que podemos sacar va a ser de alto impacto. Para empezar a darle forma y estructura de qué elementos podemos contemplar en nuestro programa de voz de empleado, me gustaría plantearos varias de ellos. Aquí os adelanto que no aparecen lo que son las mediciones de cultura, siguen siendo muy relevantes y los tenemos, pero es algo que se conectaría al voz de empleado, ¿no? Pero no significa que no están o ya no son importantes. De hecho, tenemos que buscar la forma de cómo convivimos, ¿no? con estas mediciones. Bien, vais a ver que vamos a ir organizando los diferentes elementos desde lo más ágil y más corto hasta lo que hay algunas otras mediciones que sí, quizás requiere más esfuerzo por parte del colaborador.
Vale, tenemos el primero, que sería el always on feedback, es decir, tener unos espacios, ofrecer unos espacios a los colaboradores donde en cualquier momento, si ellos necesitan o les apetece o les pasa algo, nos pueden contactar y trasladar su feedback, ¿no? Esto sería pues una técnica, si me permitís un tecnicismo, una técnica pull, ¿no? Donde, pues, dependiendo del colaborador, nos da su retroalimentación o no. Son pues los típicos espacios que podemos tener en el intranet, por ejemplo, de cómo podemos ayudarte, o en otros canales digitales que podemos tener dentro de la compañía como ejemplo. Luego tendríamos encuestas ad hoc, ¿no? Hemos mencionado ya que estamos trabajando mucho activamente en muchísimas compañías en la experiencia de cliente. Y cuando llegamos a una fase donde tenemos que prototipar, transformar experiencias, pilotar el impacto, tenemos que involucrar a los colaboradores, pues también es importante ver que estos cambios organizativos, internos, cómo están impactando en el trabajo, en el día a día y la experiencia de los colaboradores, ¿no? Otra vez, cómo complementar la visión del cliente con esta visión del colaborador, porque otra vez más, pues podemos aprender muchísimo, pues para seguir moldeando, seguir mejorando el piloto, el prototipo que tengamos. El tercer elemento serían los pulsos, que ya hemos mencionado. Eh, Ahí también veis que es una medición pues, cuantitativa, estructurada. Su característica principal es que es regular, es decir, que tenemos que establecer unas ventanas de tiempos cuando vamos a ir lanzando. Dependiendo del objetivo que tengamos con el pulso, em, pues va a ir condicionando un poco que en cada cuánto tiempo lo deberíamos lanzarlo y también la cantidad de preguntas que vamos a tener. Al final, un pulso no debería tener como mucho más, quizás de 10 preguntas, pero si tenemos un pulso que está midiendo la felicidad de los colaboradores, que queremos hacer, imaginaros, un check-in emocional cada día, entonces tendríamos que quizás contemplar algo muy sencillo, ¿no? De una o como mucho de dos preguntas. Creo que es algo muy relevante además en el contexto que tenemos ahora. O sea, un pulso podría ser la vuelta a la oficina, ¿no? Y cómo estar organizando la vuelta a la oficina y tener como unos check-ins con los colaboradores de que cómo se sienten, ¿no? En este nuevo contexto de trabajo, por ejemplo. Luego tendríamos también encuestas o mediciones relacionadas con el ciclo de vida del colaborador, el Employee Journey, que serían como mediciones más transaccionales en los momentos claves de la experiencia. Es cierto que a día de hoy el momento quizás más medido es el momento de las formaciones, donde estamos recopilando más feedback y seguido a esto pues también estarían el onboarding y la salida del colaborador. Pero eso no quita que podríamos contemplar pues otros momentos que pueden resultar relevantes para el colaborador. Además, aquí tendríamos también la ventaja de poder integrar, si hablamos ya de soluciones tecnológicas, estas mediciones con nuestras plataformas o plataformas de recursos humanos, como podrían ser, pues, por ejemplo, Success Factors, y de esta forma, pues, automatizar las mediciones. Incluso, imaginaros que cuando llega una nueva incorporación, pues automáticamente se estarían lanzando estas encuestas, ¿no? Y con esto también, pues, facilitando un poco nuestra vida para que podamos poner foco en otras actividades aportando valor. Finalmente, me gustaría mencionar un elemento más que serían los feedbacks de evaluación, como puede ser el feedback 360, que además creo que tiene un reto muy importante porque requieren un alto nivel de personalización, ¿no? De lo que queremos entregar a cada colaborador. Aquí vais a ver, es algo que también se puede trabajar perfectamente pues, con Qualtrics, que la clave es trabajar sobre los flujos, sobre los workflows, definirlos muy bien, testearlos muy bien
y con esto pues podemos entregar pues experiencias personalizadas a los colaboradores, ¿no? Y finalmente llegaríamos al último elemento, que serían pues las encuestas de engagement, ¿no? De compromiso de los colaboradores, que suele ser quizás pues unas encuestas más robustas, con más preguntas, que hemos visto en los estudios que la mayoría de las compañías sigue haciendo pues una vez al año, pero también pues tenemos opciones de quizás pues hacer 2 o 3 de ellas a lo largo del año. Bien, para ir complementando estos elementos tenemos que tener siempre en mente los indicadores, ¿no? Pues para poder ver que esto cómo está impactando bien en la experiencia de empleado y en nuestros resultados como compañía y también la experiencia de cliente. Todo lo que veis aquí es complementario lo que hemos visto en el inicio, ¿no? Ahí os he mencionado que también podemos contar con indicadores globales como el salario anual promedio o el número de empleados, y como adición lo que tenéis aquí es la medición del impacto en los pilotos, ¿no? Que podemos tener. Ahí también para mencionar que hemos visto que podemos tener mediciones de pilotos de experiencia de cliente, pero también para transformar la experiencia de empleado debemos recorrer el mismo camino, ¿no? De diseñar experiencias, construir prototipos, transformar, y para ello también debemos pilotarlo. Entonces aquí veis algunos ejemplos que podríamos tener en cuenta pues en el antes y el después, por ejemplo. Bueno, ya vamos avanzando dentro de la sesión. Veo que también están llegando preguntas. Os prometo que los vamos a tratar al final de la sesión. Y ahora me gustaría también hacer un doble clic sobre qué no hacer. O bueno, mejor dicho, lo que no recomendamos hacer, o por lo menos reflexionar, ¿no? Sobre las diferencias que plantea la gestión de voz de cliente y la gestión de voz de empleado. Os he adelantado que tenemos pues muchísimas más similitudes, ¿no? que diferencias, pero sí que me gustaría hacer puntualmente un doble clic sobre 3 diferencias muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Pero para tener un poquito de introducción, que de dónde vienen estas diferencias, tenemos diferentes relaciones, ¿no? La relación de cliente y la relación del colaborador con la organización, por su naturaleza, es diferente. Los clientes tienen sus interacciones, ¿no? Con una compañía, como van recorriendo su customer journey, que está relacionada pues, con el compra de productos, servicios, y luego pues toda la parte de postventa, ¿no? Pues el journey customer journey que ya conocemos, desde la búsqueda, selección, contratación, hasta la fidelización y finalización, ¿no? Mientras tenemos los empleados que en cambio pueden tener experiencias muchísimo más variadas, ¿no? Y las transacciones pueden ser incluso innumerables, ¿no? Y eso nos plantea un reto muy importante de trabajar sobre las relaciones con los colaboradores, ¿no? Pues para que sean estos momentos menos transaccionales. Y aquí me gustaría hacer una pequeña matiz, que esto no significa que en experiencia de cliente no debemos trabajar sobre la relación con los clientes. Claro que sí, pero aquí con los colaboradores incluso se convierte pues en algo prioritario y crítico lo que tenemos que abordar. Bien, dicho esto, la primera diferencia va a ser la vinculación de datos y la identificación del encuestado. Sé que suena como muy técnico, pero me explico a qué se refiere todo esto. En la gestión de voz de cliente, estamos muy acostumbrados, y de hecho es vital trabajar con el mix de datos operacionales, datos de experiencia, poder saber quién es el cliente que nos ha contestado, si nos encontramos con un detractor, poder cerrar el ciclo con esta persona a un nivel transaccional y un nivel relacional, ¿no? Cuando estamos en la gestión de voz de colaborador, de repente esta gestión nos plantea nuevos retos, ¿no? Que quizás en la parte de clientes no lo tenemos. Y es un poco lo que tenéis aquí en pantalla, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la confidencialidad o el anonimato, que lo llevamos a un plano superior.
tenemos que establecer pues ciertas reglas, restricciones, ¿no? De pues cuáles son las situaciones donde debemos entregar datos globales y no podemos llegar a cada colaborador, ¿no? También tenemos que definir cuáles van a ser los datos sensibles y cuál es el umbral de anonimato, ¿no? Es decir, si por ejemplo, imaginaros que tengo un director que tiene un equipo de 5 personas y de estas 5 personas tenemos un chico y 4 chicas, eh, pues tenemos ya varios motivos, ¿no? Todo lo que tendría que ver pues con el sexo de esta persona tendría que ser un dato sensible que no podríamos entregar, porque entonces ya sé muy bien quién es la persona que me está entregando este feedback, por ejemplo. O definir bien cuál es el umbral de anonimato, desde a partir de cuántas personas permitimos ver más o solamente dejar como datos globales. Por eso lo que comento, al final la gestión de voz de colaborador requiere un gobierno muy estricto y pues unas restricciones también en el acceso a la plataforma, ¿no? También tenemos restricciones en el acceso a la plataforma cuando hablamos de la parte de clientes, pero aquí se convierte a algo crítico, ¿no? Por ejemplo, que quién tiene acceso al directorio de los colaboradores, por poner un ejemplo, o dentro de un dashboard, qué es lo que puedo ver y qué es lo que no puedo ver, cómo organizo la información, hasta qué detalle puedo ofrecer, ¿no? Porque no siempre estamos buscando llegar a un nivel individual. En ciertos casos sí, y ahí es importante pues cerrar el ciclo, ¿no? Si de repente nos encontramos con un detractor, pero no es siempre el caso. Y por eso también lo que es el testing, las pruebas, ¿no? Antes de salir en vivo con una encuesta van a ser claves. Por ejemplo, en la configuración de un Feedback 360 tenemos tantos workflows diferentes que es muy importante que hagamos testing de cada uno, porque si no, si me permitís la expresión, pues podemos meter la pata. O antes de hacer pues, un envío masivo, pues tenemos que estar muy seguros, ¿no? Pues porque son datos de personas, de los colaboradores, que no podemos entregar a cualquier persona, ¿no? Entonces eso nos supone pues mucha organización y mucho rigor a la hora de tratar con estos datos. Y eso es, creo que es clave desde una perspectiva, incluso os diría legal, pero por otro lado también pues podemos correr el riesgo de que si los empleados ven que su feedback pues se puede usar, es decir, se puede estar como vinculado, qué es lo que han dicho, a lo mejor ya no van a dar su opinión con la misma sinceridad. Y aquí me gustaría pues, hacer un poquito de contexto, ¿no? Eh, Depende de la medición que hagamos, depende de la organización en el que estemos. La clave es que cuando estamos implementando un programa de voz de empleado hablamos mucho más de una plataforma, sino que hablamos de una cultura organizativa, ¿no? Que es un trabajo continuo y también tenemos que ser conscientes que en qué momento podemos lanzar un tipo de estudio, un tipo de medición y si la organización y los colaboradores están preparados para ello o no. El segundo punto de diferencia sería aplicar métricas específicas de Customer Experience para Employee Experience. A ver, aquí también me gustaría pues aclarar algunos conceptos. Tenemos métricas que sí que están en la parte de los colaboradores, igualmente, como habéis visto, ¿no? Como puede ser el NPS. Y eso está bien, ¿no? Pero tendríamos que estar como muy alineados, me adelanto solo para un segundo, de que cuando relacionamos, por ejemplo, métricas de Customer Experience y Employee Experience, asegurarnos que se está midiendo de la misma manera, que realmente tenemos la misma métrica, que haya una alineación perfecta entre las diferentes métricas, pues para poder vincularlas estadísticamente. Esto va a ser clave. Y aparte de eso, tenemos otro reto de trabajar sobre métricas específicas de Employee Experience. Y es lo que estáis viendo aquí, ¿no? Eso sería empezar a trabajar ya el modelo económico de la experiencia que estamos
entregando a los colaboradores. Y si os fijáis, aquí tenemos una mezcla de datos más operacionales, datos más experienciales, que al final nos ayudan a construir este modelo económico, ¿no? Y finalmente, la tercera pues gran diferencia que podemos tener son las escalas de opciones de respuesta, ¿no? Que podemos tener dentro de una encuesta. Es bastante típico dentro del mundo de employee encontrarnos con escalas de 1 a 7, si os fijáis, porque también nos interesan y son perfectamente posibles y apropiadas lo que son las respuestas neutrales. Mientras quizás en experiencia de cliente estamos más acostumbrados a otro tipo de escalas. De hecho, hay algunos momentos donde incluso pues, los profesionales de Customer Experience plantean, pero de una forma estratégica y consciente, eliminar prácticamente lo que son las respuestas más neutrales, ¿no? Pues para forzar incluso al cliente que diga que ha tenido una experiencia positiva o negativa. Yo os diría que es algo que hay que evaluar muy bien, a lo mejor en algún momento nos interesan los extremos, pero es recomendable siempre tener en cuenta las opiniones neutrales, independientemente que estemos en Customer Experience o Employee Experience, para evitar vías en el estudio, ¿no? Aquí la recomendación es que podemos usar pues, escalas de 3, de 5 a 7 y quizás la diferencia también que pues, tendemos más hacia ese tipo de escalas en la experiencia de empleado que a una escala de 3, por ejemplo, o 5, que son más usados en el mundo de experiencia de cliente. Bueno, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para ir cerrando quizás como la parte más metodológica de la sesión, porque cuando hablamos de metodología, pues es clave mencionar, seguro que varios conocéis, tenemos en ISO una certificación online en experiencia de empleado, que tiene, digamos, dos partes, un training en XM360 y un bootcamp. Y bueno, aquí tenéis un poco, pues nos hace mucha ilusión que justo ayer lanzamos la cuarta edición del EXM y pues pronto vamos a lanzar también nuestro bootcamp para las personas que han hecho como la primera parte de la formación. Entonces, bueno, os animo para que lo investiguéis un poco, los que queréis como profundizar no solamente en lo que es el programa de voz de empleado, sino todo lo que tiene que ver con la gestión de experiencia de empleado. Y volviendo a nuestro core de la sesión, ya os mencioné desde el inicio que al final lo que estamos buscando es accionar el feedback, ¿no? Transformar. Y para eso la tecnología va a ser nuestra aliada también, pues para simplificar estos procesos y que sea como muy ágil encontrar estos hallazgos clave en la experiencia. Para ello nos vamos a apoyar en Qualtrics, que es una plataforma de gestión de experiencias, tanto para clientes como para empleados. Pero hay mucha diferencia entre los dos productos que podemos tener y ahora aquí vamos a centrarnos especialmente en la parte de experiencia de empleado. Y me gustaría traeros pues algunos claves, ¿no? Lo que podemos lograr usando esta solución tecnológica a la hora de trabajar sobre People Analytics. Identificar patrones, ¿no? Es decir, trabajar en un nivel táctico para poder descubrir impactos clave en la experiencia, ver cuáles son los comportamientos que se van repitiendo, cuáles son las emociones que estamos generando y se repiten a lo largo del tiempo, pues nos va a ayudar traerlo y a través de diferentes visualizaciones de un dashboard, de un cuadro de mando, pues podemos verlo de una forma sencilla. Claro, para poder lograr eso también tenemos que ser como muy juiciosos a la hora de construir las encuestas para poder tener un diseño. El segundo sería descubrir correlaciones en nuestro dataset, es decir, analizar de una forma sencilla el impacto que tienen nuestros indicadores y cruzar datos para identificar estas correlaciones, ¿no? Ahí es importante pues, que tengamos en cuenta todos estos datos que os he presentado, ¿no?
Pues porque esto va a enriquecer mucho el análisis. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a través de diferentes maneras, varias maneras que podemos tener en Qualtrics. Uno es que en la parte de Employee Experience pues tenemos unas visualizaciones que nos permiten, por ejemplo, relacionar lo que es el Employee Engagement Score con los diferentes áreas de trabajo que tenemos y entender la correlación que puede tener, en este caso, por ejemplo, el Customer Focus, que es una de las partes que estamos trabajando. También tenemos dentro de lo que es la plataforma una solución de lo que se llama StatsIQ, que nos hace la vida muy, muy sencilla a la hora de trabajar sobre estadísticas. También es cierto que para trabajar con StatsIQ necesitamos volumen, ¿no? Necesitamos pues miles y miles de respuestas pues, para que, digamos, estos análisis tengan sentido. Conversando con otros profesionales que acaban de arrancar a trabajar con Qualtrics, también con nuestros clientes, al final, más que quizás perfiles de marketing, incluso están muy acostumbrados de trabajar con ese tipo de mediciones, de estadísticas, que antes se hacía de una forma mucho más manual. Y aquí pues, podemos simplificar mucho nuestra vida teniendo esta funcionalidad. También debemos generar planes de acción, ¿no? Y aquí pues es clave involucrar los responsables, tener la capacidad de descentralizar todo, de poder hacer seguimiento y también en este caso con Qualtrics podemos contar con recomendaciones de la plataforma que nos ayuda pues poder enfocar o integrar acciones dentro de un plan que hemos dibujado. Bien, es muy sencillo, son unas capturas, ¿no?, de algunos planes de acciones, pues donde pues, podemos personalizar el detalle de este plan, entender en qué está impactando, tener un responsable, incluso podemos llevar estos datos a un cuadro de mando, pues para poder analizar cómo vamos con las diferentes acciones que tenemos abiertos y estas son las acciones que la plataforma nos estaría sugiriendo, ¿no?, a base del proyecto que tengamos. También os he adelantado ya lo que es la voz no estructurada, ¿no?, del colaborador, es decir, los famosos campos abiertos que son una fuente de aprendizaje para gestionar la experiencia de empleado. Y también lo que son las emociones, ¿no? Os he dicho que es clave entender las emociones y los recuerdos que estamos generando porque al final lo que queremos lograr es pues colaboradores con un compromiso alto en la organización. También tenemos varias herramientas dentro de la plataforma que nos ayuda a trabajar sobre eso. Aquí otra vez me gustaría hacer como el paréntesis que para usar estas funcionalidades es importante tener volumen, ¿no? Es decir, a lo mejor 2, 3, 4 mil respuestas nos ayudan ya pues para poder sacar conclusiones y podríamos ver pues cuáles son los temas más hablados y qué emoción tenemos como asignada a los diferentes temas, cómo se reparte esto. O también ven que cómo van cambiando pues, los diferentes temas. Ahora se habla más con un 20% sobre un tema o se habla menos o desaparece o aparece un nuevo tema. Pues eso también nos ayuda pues, para poner el foco y tener como una visión global, estratégico sobre lo que los colaboradores nos están entregando. Y bueno, creo que como bueno, penúltimo, también es importante que este proceso de detectar insights sea fácil, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa, incluso trabajando con una herramienta que puede ser algo muy potente, que tenemos tantos datos que nos cuesta ver dónde está lo que realmente nos interesa, ¿no? Entonces, descubrir estas áreas de foco y cuáles son nuestros puntos fuertes o puntos de mejora es clave. Podemos hacerlo a través de varias visualizaciones que la plataforma pues, nos está ofreciendo, ¿no? A través de una matriz, por ejemplo, de impacto
o entender cuáles son los elementos más potentes, lo que más trabajados tenemos dentro de la compañía, haciendo por un estudio de compromiso. Y también tenemos una parte dentro de la plataforma que son los insights automatizados, donde nosotros debemos primero definir las métricas que vamos a usar, el contenido que queremos usar y la plataforma nos estará pues ayudando a entender y hacer como un highlight sobre la información más potente y relevante. Bien, y como último, me gustaría compartir con vosotros que también Qualtrics nos permitirá personalizar las experiencias de diferentes maneras, de varias maneras, ¿no? Em, Habéis visto ya varios ejemplos de capturas, ¿no? De dashboards donde pues tenemos de hecho unos filtros, podemos definir quién ve y qué es lo que debería ver, es decir, podemos generar vistas a base de roles definidos y también creo que a nivel de personalización va a ser clave cuando trabajamos, por ejemplo, con el feedback 360, porque es algo que tenemos que como personalizar para cada colaborador y aquí lo vamos a poder hacer de una forma automática, ¿no? Y aquí veis pues algunos ejemplos, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo de una página de un feedback de 360 donde estaríamos entregando pues digamos, unas evaluaciones para un colaborador, también apoyando con algunos textos, ¿no? De que cómo puede interpretar esta información o lo que se ha comentado del dashboard, ¿no? Donde veis que pues, tenemos diferentes filtros que podemos poner, incluso los podemos bloquear pues, para que no se pueda digamos, no se pueda interactuar con ellas, que en algunos casos pues, nos puede interesar, ¿no? Entonces, bueno, sé que son muchos conceptos, ¿no? Muchos temas que hemos tocado, pero me gustaría dejar el tiempo, justo son las 6 aquí en España, pues para que podamos ver un poco las preguntas y las respuestas a base de lo que nos estabais consultando. A ver, estoy abriendo. Vale. Vale, veo una pregunta, por ejemplo, de Giselle. Hola Giselle, ¿cómo estás? Lo que nos pregunta es qué herramientas me permite trabajar las dos experiencias juntas con un match para hacer mejoras. Pues mira, esta solución, pues que es Qualtrics en este sentido, te lo permite perfectamente. Y así llegas a un nivel incluso como más sofisticado, ¿no? O sea, tener todo en el mismo sitio es algo pues muy interesante. No obstante, a veces tenemos casos que las dos áreas están usando diferentes tecnologías. Eso no quita que no podemos hacer este match. Seguimos que trabajar en lo que es el modelo de Economics y la integración de datos de Customer Experience y Employee Experience. No obstante, es mucho más sencillo, ¿no? Si tenemos en la misma plataforma. Vale. Mm. Bien, aquí, bueno, Angélica nos ha preguntado sobre casos de éxito, comentando el antes y el después, implementar acciones o programas de X. O sea, fíjate, para no poner pues nombres y apellidos, ¿no? O sea, nosotros también tenemos el privilegio en ISO de trabajar no solamente pues, en implementar tecnologías, sino trabajar sobre lo que es la gestión de experiencia de empleado. Y sí que pues no os he traído como números concretos, pero sí que hemos logrado a través de este método, lo que os he mencionado, ¿no? De prototipos y pilotos transformar experiencias. Y ahí siempre es clave la medición, ¿no? Creo que puede tener como muchos vertientes, ¿no? De que cómo cambia digamos, la película, el antes y el después, ¿no? Cuando implementas acciones. Y hay mucho ojo que depende de otros factores también, ¿no? La plataforma nos facilita la vida eternamente, sin duda, pero luego pues tenemos también pues, la cultura y otros temas en los que tenemos que trabajar.
Vale, perdonad, estoy aquí leyendo las preguntas. Vale, aquí Ninoska nos estás preguntando desde República Dominicana, pues cuáles son los aspectos que han sido como demostrados como más importantes o que agreguen valor actualmente a los colaboradores. A ver, yo creo que el estudio que os ha traído en el inicio te hace algunos highlights, ¿no? Es decir, tener el board de la compañía involucrado, trabajar de una forma muy sincronizada con el equipo de experiencia de cliente, pues sería pues otro aspecto que sería muy importante para que el programa tenga éxito y que realmente logremos estos impactos. Y creo que la parte de accionar, ¿no? Entonces, en la parte de accionar también tenemos que pensar en nuestro gobierno, en nuestros mecanismos, en las diferentes ceremonias, eventos que vamos a introducir, priorizar acciones, también tener, digamos, estas sinergias con las áreas, porque cuando vamos a transformar, no lo vamos a hacer todo probablemente de nuestra área de experiencia de empleado, de recursos humanos, vamos a necesitar a producto, vamos a necesitar a negocio, vamos a necesitar a experiencia cliente. Entonces es muy importante ir construyendo pues estos vínculos. Vale. Yo la verdad es que os he traído Qualtrics en este caso, que me parece pues eh, una de las herramientas pues, más potentes en lo que, con lo que también pues, tenemos experiencia y lo estamos implementando en nuestros proyectos. Hay muchísimo más, podríamos tener como otro webinar, ¿no? Muy específico sobre las funcionalidades, pero quería haceros como unas menciones importantes de las cosas que me parecían pues claves mencionarles en una primera sesión acercándonos al programa de voz de empleado. Vale, tenemos aquí otra pregunta. Y evaluar la efectividad de... Vale, tenemos una pregunta sobre qué tipo de preguntas debemos hacer, ¿no? Para evaluar la efectividad de la experiencia que ha podido tener el colaborador en una formación, entiendo. Según lo que describes, estaríamos hablando quizás una medición más transaccional en el employee journey, ¿no? Ahí es interesante entender el antes, el durante, el después de la formación. Ahí nosotros tenemos un modelo que aplicamos pues, para entender primero el ENPS, ¿no? Que cómo fue tu experiencia, cuál es la parte que más ha impactado tu experiencia y a base de eso, pues mapear los drivers y las causas raíz, que ahí la recomendación es que sean como digamos, opciones cerradas y no textos abiertos. Cuando ahí introducimos textos abiertos, pues nos corremos el peligro de que cómo vamos a poder analizar esto de una forma fácil y sencilla. Eso te recomendaría como una estructura. Y dentro de los drivers, pues a lo mejor nos interesa entender, pues preguntar sobre el contenido, preguntar sobre el facilitador, qué es lo que ha generado duda, ¿no? Ese tipo de cosas, pero velando por un, digamos, una encuesta que sea realmente sencilla, ¿no? A lo mejor en un minuto, como mucho, pues podría responder el colaborador. Sí, y también respondiendo, perdona, a tu pregunta, que tenías un nickname, K61, que realizar encuestas, sacar las métricas, eso todo hace Qualtrics. De hecho, Qualtrics se denomina como una plataforma de People Analytics y de Experience Management Platform. Es como ellos se definen, porque es mucho más de hacer encuestas, ¿no? Es gestionar experiencias. Y todo eso, pues te lo está permitiendo la herramienta. Vale. En una pyme de menos de 25 empleados, digamos, se suelen realizar todas estas acciones de experiencia de empleado. Muy buena me pregunta Marta. Creo que cuando tenemos como empresas como más grandes, la complejidad también crece, ¿no? Em, yo creo que en una empresa donde tienes 25 empleados sí que se puede hacer cosas, ¿no? Quizás tendríamos que ver que de todos estos elementos que hemos visto, pues cuáles serían los más importantes que deberíamos tener.
A lo mejor una medición más relacional sobre el compromiso nos puede interesar, o tener, dependiendo del negocio que tengamos, a lo mejor algún tipo de pulso, pues puede ser interesante, ¿no? También pues podemos moldearlo y ver qué es lo que más nos interesa. Y a lo mejor no abarcar todo, ¿no? De lo que hemos visto aquí. Vale, más cosas tenemos aquí. Vale. Ahí también tenemos una pregunta de Diana. Yo creo que quiero pensar que hemos respondido, ¿no? De cómo vincular los indicadores, o sea, lo que es la experiencia de empleado con los indicadores de negocio. O sea, he mencionado que, pues, por un lado, hay dos vías, ¿no? Es decir, vínculo experiencia empleado con experiencia de cliente. Y ahí vemos que hay una correlación muy fuerte entre NPS y NPS. Entonces, las personas que están, los colaboradores que están trabajando pues en un front están impactando de forma directa en la experiencia de cliente. Y ahí pues lo importante es que podemos identificar estas personas, tanto cliente como empleado, dentro de unidad que puede ser una tienda, ¿no? Eso es una de las vías de cómo ver cómo impacto en el negocio usando pues los diferentes métricas e indicadores que hemos visto dentro de la sesión. Y el siguiente sería, pues, trabajar con una mezcla, con un mix de indicadores operacionales de recursos humanos de toda la vida y esto integrarlo con métricas de experiencia de empleado, ¿no? Por ejemplo, en un rediseño de una experiencia del colaborador en el onboarding, pues cómo cambia la tasa de onboarding, es decir, las personas que realmente permanecen en la compañía o el tiempo que estamos dedicando al onboarding, los recursos que necesitamos. Imaginaros que lo rediseñamos y lo hacemos pues mucho más ágil, que supone menos esfuerzo. Tendríamos que mapear anteriormente que cuáles son los indicadores que realmente lo vamos a necesitar. Es algo interesante ver desde el principio. Vale, a ver, más cosas. Mm, vale, tenemos una pregunta de Henry que nos pregunta que están comenzando un programa de Employee Experience y dónde deberían empezar con el Journey y los arquetipos o bien con el programa de voz de empleado. Mira, realmente no hay una única manera de hacerlo. Creo que puede ser, te puede dar como foco, ¿no? Si tienes ya como un conocimiento previo del colaborador, de los perfiles que tienes y del employee journey, pues para poder empezar, por ejemplo, que en los proyectos de life cycle que están relacionados con el journey, donde deberíamos empezar a medir. Pero eso no significa que si no tienes esto no puedes empezar a trabajar sobre el programa de voz de empleado. También se puede ir avanzando pues paralelamente, ¿no? Empezar a trabajar sobre el engagement. De hecho, en Qualtrics tenéis pues muchísimas plantillas también preparadas que puede ser pues un buen punto de partida que luego se puede ir como adaptando a las necesidades pues para acelerar este trabajo. Eh, vale, nos pregunta Roxana que si puede ser un error em, solamente pensar y establecer la estrategia de experiencia empleado a base de NPS y dejar de lado pues otras métricas. A ver, yo creo que te van a aportar muchísimo, por un lado. Es decir, generar estos casos de economics es clave y ahí puedes jugar con el NPS y con otros indicadores operacionales, ¿vale? Por otro lado, yo siempre, y es quizás ya como una opinión personal, que los indicadores son importantes, ¿no? Pues porque nos están mostrando pues cómo estamos, podemos definir nuestros objetivos, pero lo que realmente me interesa, ¿qué hay detrás de este NPS, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de este NPS? Y esto al final está relacionado
con las experiencias que tengo que gestionar, mejorar, cambiar, los proyectos que tengo que priorizar. Os digo eso porque a veces nos centramos y no sé si ese es el caso, es como una reflexión más bien que nos centramos mucho en el indicador, ¿no? Pero finalmente lo que realmente importa es lo que hay detrás de esto. Vale. Bueno, tenemos, disculpa, te estoy leyendo. Vale, aquí también hay una pregunta interesante de Nicolás. El reconocimiento del empleado en cuanto al engagement, comparte de un sistema de generación de cultura organizacional enfocado a incentivar el customer centric en la organización. Por ejemplo, un plan de reconocimiento enfocado en temas de CX. Sí, eso puede ser, o sea, yo creo que por un lado también reconoces el esfuerzo de los colaboradores, ¿vale? Si ven que hay cambios, ¿no? A mí me ha marcado mucho estar en proyectos donde estás en una fase de diagnóstico escuchando a los colaboradores y te dicen que, bueno, ya nos escucháis una vez más, pero a ver si pasa algo, ¿no? Entonces es importante gestionar bien las expectativas, saber qué prometer, a lo mejor tenemos que abarcar menos, escuchar menos, pero donde escuchamos realmente actuar, ¿no? Y luego lo que dices, que pues en el reconocimiento, en el desempeño, pues también pueden aparecer pues temas de CX, ¿no? O sea, si estamos hablando de personas que están a cara de cliente, pues a lo mejor te pueden tener pues un indicador, un objetivo de NPS. Los que están en servicios centrales, más bien, pues pueden tener un objetivo también de NPS de sus clientes internos, ¿no? Porque al final están atendiendo diferentes áreas y de forma indirecta también están impactando la experiencia de cliente. Vale, buena pregunta también veo ahí. La gestión de web debería ser liderado por el Departamento de Recursos Humanos o el Departamento de Customer Experience. Ninoska, fíjate, yo creo que tenemos que tener como puntos de encuentros. Es decir, la gestión de voz de empleado creo que es una tarea que se centraría más en la parte de talento y cultura, o aprendizaje y desarrollo, recursos humanos, experiencia empleado, ¿no? Tendríamos que tener pues unas personas específicas que están gestionando esto, pero estar como muy conectados con vuestros pares, ¿no? De VOC, de voz de cliente, pues porque de esta forma vais a lograr estas conexiones y trabajando juntos vais a llegar a resultados pues, mucho más potentes, ¿no? Y una pregunta más. Vale. Tenemos una pregunta de Mauricio. Si nunca se ha medido, entiendo que te refieres, no sé si te refieres a la parte de experiencia de cliente o de empleado, porque pones NPS, CSAT, Customer Effort Score. Si es en la parte de cliente, yo creo que el NPS pues, podría ser pues, un buen comienzo, ¿no? Y en la parte de empleado, a ver, yo creo que los dos son importantes, tanto el Engagement Score como el NPS, que te está indicando pues, diferentes cosas, ¿no? Uno te está ayudando como bastante pues, para construir esta relación con la parte de clientes y el otro trabajar sobre el compromiso y entender qué es lo que está más impactando en el compromiso del colaborador. Además, en este caso en Qualtrics es un cálculo, o sea, es una métrica que se calcula automáticamente, o sea que te ayuda muchísimo. Em, vale, vale, a ver, perdonad, ahí vamos viendo más. Sí, Mauricio, ha visto, vale, experiencia en plan, bueno, te he respondido a las dos cosas. Em, a ver, perdón, estoy leyendo ahí pues un comentario de Diana. Mm,
Bueno, pues ella estaba comentando que nosotros pues, en ISO tenemos un estudio, ¿no? Que lo que se hace en proyectos de experiencia de cliente, donde también se escucha pues, al colaborador sobre la visión de cliente relacionado con el Customer Journey. Vale, y básicamente lo que pregunta es si esto debería entrar en el BOE o no, o cómo deberíamos gestionarlo. Fíjate, Diana, que yo esto lo veo más que puede aportar ese tipo de visión-valor cuando, cuando estás trabajando en mejorar las experiencias, ¿no? De, tanto de cliente y ahí conectarlo con el colaborador. Em, no obstante, pues puede ser interesante cuando tenemos estos resultados en un proyecto de Customer Experience, tener este punto de conexión entre el área de experiencia y cliente y experiencia de empleado, pues para ver qué es lo que ha salido de este estudio, ¿no? Y ver que desde la parte de BUE, cómo podemos profundizar o hacer, como hacer un doble clic y ver qué es lo que está pasando ahí, pues para entender los porqués. O a lo mejor ni siquiera es una encuesta, sino que tendríamos que complementarlo pues, con unas sesiones de focus group pues, para poder entenderlo, ¿no? Pero sí que es algo interesante pues, para poder conectar como las dos partes. Muy bien, creo que eso es todo, no tenemos aquí más preguntas. Entonces, bien, no sé, nos quedaban unos 10 minutos y no sé si se ha perdido quizás alguna pregunta por el chat. Si es así, os daría un par de minutillos si queréis rescatarlo y ponerlo sobre las preguntas y respuestas. Mira, que nos queda Sí, un poquito de tiempo, a ver si conseguimos sí, 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 aprovechar estos sí. 10 minutitos para cualquier duda que se os haya quedado Claro que sí. pendiente, aprovechad que Reca la responde Ujú. en un periquete. Mira, Reca, tienes un par de preguntas ya listas. Vale, vale. Vale, primero tenemos una pregunta. ¿Qué libro nos recomiendas sobre este tema? A ver, fíjate lo que te digo, que hay cada vez más libros, pero no es como en experiencia de cliente donde tengas pues tanto recorrido, ¿no? Sobre este temario. Yo creo que es complicado encontrar pues, unos libros donde dices que eso me aporta mucho valor. Yo soy muy partidaria de usar el XM Institute de Qualtrics. De hecho, había como varios referencias, ¿no? Que he usado. A ver si rápido puedo ponerlo por el chat para que lo tengáis como la referencia, ¿no? ¿Vale? Entonces, en el XM Institute de Qualtrics, ellos tienen pues muchos pues posts, estudios, incluso tienen podcasts, contenidos muy interesantes, tanto de la parte de experiencia de empleado como de parte de experiencia de cliente, de cómo conectarlo. Yo empezaría por ahí. Y luego tenemos una pregunta más de Luis. Necesariamente se refieren al ámbito corporativo o empresarial. ¿Tienen algunos casos de éxito que pueden compartir de aplicaciones en instituciones públicas? Vale, pues aquí, Luis, la verdad es que no he traído como un ejemplo, pero también es cierto que, por ejemplo, Qualtrics trabaja pues, muchísimo con universidades, o sea, incluso dentro de pues, nuestros clientes en IZO tenemos algunas instituciones públicas, ¿no? Al final el contexto quizás es un poco diferente, ¿no? Que tendríamos que analizarlo, pero la herramienta seguiría siendo pues válido en este sentido. Y no solamente la herramienta, sino pues el enfoque de escuchar a los colaboradores. Vale, bueno. Bueno, pues espero que os haya servido esta inmersión de una hora y media en el programa de voz de empleado. Os animo mucho pues, para que seguís investigando y si os podemos también apoyar con
con algo seguido a este webinar, pues contad con nosotros. Ha sido un placer y os agradezco eternamente por la cantidad de preguntas y la profundidad de las preguntas que nos habéis lanzado. Muchísimas gracias por vuestra participación y os deseo un feliz día y feliz tarde por el otro lado del charco. Un abrazo, cuidaros. Gracias, Reca. Simplemente recordaros que la grabación la tendréis el lunes que viene en vuestros correos, con un pequeño resumen que os tendré preparado en el blog, ¿de acuerdo? Y nada más, bueno, darle las gracias a Reca, como siempre, por su tiempo, que es muy valioso. Y nada más, muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Un saludo.